El bosque de Hoja Baciu, en el corazón de Rumanía, ha sido durante décadas un lugar envuelto en sombras y secretos. Los lugareños lo llaman el Triángulo de las Sombras, y no es por casualidad. Quienes se han atrevido a entrar demasiado profundo cuentan que el tiempo parece alterarse, que los relojes se detienen, que el aire se espesa y que el silencio allí tiene un peso distinto, como si fuese una presencia viva que observa. Mi nombre no importa demasiado, porque después de lo que viví, siento que ya no soy la misma persona. Pero puedo decirte que todo comenzó una mañana fría, cuando el otoño ya había pintado los árboles con tonos dorados y rojizos. Me encontraba en Cluj-Napoca, una ciudad rumana conocida por su historia y su belleza, y había decidido salir de excursión al bosque, junto con un grupo pequeño de fotógrafos y exploradores urbanos. Nuestra intención era capturar imágenes del famoso Círculo Perfecto del Bosque, una zona donde, según los científicos, ningún árbol crece. Nadie ha podido explicar el porqué. El aire olía a humedad y a hojas podridas. Las ramas crujían bajo nuestros pasos. El sol apenas lograba filtrarse entre los árboles, creando haces de luz que parecían cuchillas doradas cortando la niebla. A medida que nos adentrábamos, el silencio se volvía más denso. Las risas del grupo se apagaron poco a poco, y hasta los pájaros parecían haber desaparecido. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Entre un cúmulo de raíces y hojas secas asomaba algo pequeño, del tamaño de una cabeza humana. Me agaché, retiré las ramas con cuidado, y lo que encontré me heló la sangre a un muñeco de trapo, hecho con retazos viejos y cocido torpemente, como si alguien lo hubiera fabricado a mano hacía décadas. Tenía un cuerpo delgado, una cabeza desproporcionada y botones negros en lugar de ojos. La tela estaba ennegrecida por el moho y la humedad, y el hilo rojo que unía su boca parecía un gesto de sufrimiento. No sé por qué lo tomé, tal vez por curiosidad, tal vez por esa sensación de fascinación que provoca lo prohibido. Lo guardé en mi mochila, sin decirle nada a nadie. Pero desde ese instante, algo cambió. Al cabo de unos minutos, el bosque pareció transformarse. El aire se volvió más frío, más pesado. Un murmullo imperceptible comenzó a escucharse, como si el viento arrastrara voces antiguas. Los demás no parecían notarlo, tan solo yo. Era como si las palabras se colaran directamente en mi mente, susurrando cosas que no podía entender, pero que me hacían sentir miedo, un miedo visceral primitivo, el que nace de saber que algo te está observando y no puedes verlo. Seguimos avanzando hasta llegar al famoso claro. Era una extensión circular de tierra sin árboles, cubierta apenas por hierba baja. El suelo estaba seco, como si la vida misma hubiera sido expulsada de allí. Saqué la cámara y tomé algunas fotos. Cuando revisé las imágenes, noté algo inquietante. En una de ellas, detrás de mí, había una silueta difusa, alta, delgada y sin rostro. No le di importancia. Pensé que sería un efecto de la luz, un reflejo, un error del lente. Pero dentro de mí, algo sabía que no era así. Cuando el grupo decidió regresar, noté que el camino parecía distinto. Juraría que habíamos pasado por los mismos árboles, pero ahora todo lucía cambiado. Era como si el bosque nos hubiera tragado. Comenzó a oscurecer rápidamente y una sensación de desorientación nos envolvió. Fue entonces cuando el murmullo regresó, más claro, más intenso. Esta vez provenía de mi mochila. Me detuve, abrí el cierre y miré dentro. El muñeco estaba allí, inmóvil, pero algo en él era diferente. Sus botones parecían brillar débilmente, como si en su interior hubiera un fuego diminuto. En ese momento, uno de mis compañeros, Pavel, se acercó y me preguntó qué pasaba. Yo no supe qué responder. Lo mostré y su rostro cambió por completo. Se apartó de inmediato, con una mezcla de miedo y repulsión. «Tíralo», me dijo. «No deberías tener eso aquí». «¿Por qué?», pregunté, intentando sonar racional. «Porque ese muñeco no es tuyo», susurró. No entendí lo que quiso decir, pero la forma en que lo dijo me heló. Nadie más quiso hablar del tema. Seguimos caminando, pero el ambiente era cada vez más tenso. La luz desaparecía
y la niebla comenzó a envolvernos como un manto. Los árboles se estrechaban, sus ramas parecían moverse, y el murmullo se convirtió en una especie de coro de voces lejanas. Cuando finalmente encontramos la salida, el cielo ya estaba completamente oscuro. Todos se apresuraron hacia los autos, pero justo antes de subir al mío, escuché una risa. Era suave, infantil, y provenía del interior de mi mochila. Esa noche no pude dormir. El muñeco estaba sobre la mesa, quieto, observándome con esos botones vacíos. Intenté convencerme de que era mi imaginación, que los nervios del viaje me estaban jugando una mala pasada, pero a medianoche, el sonido de pasos comenzó a resonar por el pasillo de la cabaña. Pasos lentos, arrastrados, que se detenían frente a mi puerta. Respiré hondo. Me levanté, abrían, no había nadie, solo el muñeco, sentado justo frente a la puerta. No sé cuánto tiempo pasé mirando aquel muñeco frente a mi puerta. La tenue luz del pasillo se filtraba por la ventana, y en su superficie sucia y rasgada podía ver el reflejo tembloroso de mis propias manos. Quise pensar que alguien del grupo me estaba gastando una broma, pero todos dormían en cabañas separadas, y el silencio del bosque era tan profundo que incluso podía oír el latido de mi propio corazón. Me incliné lentamente para recogerlo. La tela estaba húmeda, fría, y despedía un olor a tierra vieja, a hojas muertas. Cuando lo levanté, una de sus costuras se soltó y un pequeño trozo de papel cayó al suelo. Lo abrí con cuidado. Era una hoja amarillenta, arrugada por el tiempo. Tenía escrita una sola palabra, con tinta desvanecida: Toar sería. No conocía el rumano, pero mi teléfono tenía conexión limitada. Busqué su significado en el regreso. No dormí esa noche. Me quedé sentado en la cama, con el muñeco frente a mí, observando la ventana, escuchando cada crujido del viento entre los árboles. A las 3 de la madrugada, algo comenzó a golpear el vidrio desde afuera, no con fuerza, sino con una cadencia rítmica, como si fueran dedos pidiendo entrar. El bosque estaba oscuro, pero pude distinguir algo entre las sombras. Una figura alta, pálida, sin rostro, su silueta se movía lentamente entre los troncos, y a cada paso, el aire se volvía más frío. Cuando parpadeé, había desaparecido. Al amanecer, decidí regresar al pueblo más cercano para devolver el muñeco donde lo había encontrado. Pero cuando abrí la mochila, ya no estaba. Solo quedaban restos de tierra húmeda y el trozo de papel con la palabra Toar Saría. Pavel, el hombre que me había advertido el día anterior, estaba esperándome en la entrada de la cabaña. Su rostro mostraba ojeras profundas y un temblor constante en las manos. «Tú lo tienes, ¿verdad?», dijo sin saludar. «Lo tuve ahora». Desapareció. Él negó con la cabeza. «No desaparece, solo cambia de lugar». Sus palabras me hicieron sentir un escalofrío. Le pedí que me explicara, y tras un largo silencio, accedió a contarme lo que sabía. Hace años, me dijo, un grupo de niños del pueblo entró al bosque y nunca regresó. Cuando las autoridades organizaron una búsqueda, solo encontraron sus mochilas y algunos juguetes. Uno de esos juguetes era un muñeco de trapo, hecho con ropa vieja. Los aldeanos creyeron que pertenecía a una niña llamada Annika, desaparecida a los 7 años. La madre de la niña, consumida por el dolor, se quitó la vida una semana después, colgándose de un árbol en el centro del claro. Desde entonces, los pocos que han entrado al bosque aseguran escuchar la voz de una niña pidiendo que la lleven a casa. Pavel me miró fijamente. Ese muñeco es su ofrenda. Su cuerpo nunca fue hallado, pero su espíritu sigue buscando a quien lo devuelvan. No quise creerle. Sonaba a superstición, a una leyenda de pueblo contada para asustar turistas. Pero había algo en su mirada que no podía ignorar. Una mezcla de miedo y resignación. Aún así, tomé mi cámara y regresé al bosque. No podía irme sin resolver el misterio. Las sombras se alargaban mientras caminaba, y el sonido del viento
parecía formar palabras. A cada paso, la sensación de ser observado se hacía más intensa. En un momento, juraría haber escuchado una risa infantil detrás de mí. Seguí el eco de esa risa hasta el claro. Allí, en medio del círculo sin árboles, estaba el muñeco sentado. Me quedé paralizado. No podía entender cómo había llegado allí. Avancé lentamente, con la cámara en la mano. La atmósfera era densa, como si el aire se hubiera espesado. Grabé un par de segundos, intentando mantenerme firme. Pero entonces, una voz suave y nítida resonó a mi espalda. ¿Por qué lo tocaste? Me giré de inmediato. ¿No había nadie? El bosque estaba vacío, pero el muñeco ahora estaba de pie. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Retrocedí unos pasos, tropecé con una raíz y caí al suelo. Cuando levanté la vista, el muñeco estaba otra vez en el mismo sitio, quieto, inmóvil, pero su cabeza había girado hacia mí. Corría. No sé cómo logré salir de allí, pero lo hice. Las sombras parecían moverse conmigo, como si algo invisible me persiguiera. Llegué al auto jadeando, con las manos temblorosas, y conduje sin mirar atrás. Esa noche, al revisar las grabaciones, casi solté el teléfono del susto. En el video del claro, justo antes de que la voz me hablara, se podía ver claramente una figura detrás del muñeco. Pequeña, de cabello largo y suelto, vestida con un vestido blanco. La niña sonreía, y en su mano sostenía otro muñeco de trapo. Durante los días siguientes, traté de convencerme de que todo había sido una ilusión. El cansancio, el miedo, la sugestión, cualquier explicación racional servía con tal de no aceptar lo que había visto en el bosque. Pero cada noche, cuando cerraba los ojos, la imagen de aquella niña aparecía con más claridad. Sonreía, pero su mirada no tenía vida. Era como si me estuviera observando desde un lugar al que ya no pertenecía. El tercer día después del incidente, decidí volver al pueblo. Quería entender quién era esa niña y qué relación tenía con el muñeco. Llevaba conmigo la cámara y una copia del video, convencido de que alguien podría ayudarme a interpretar lo que se veía. En el pequeño bar del lugar encontré a una anciana que todos parecían evitar. Su cabello blanco caía en trenzas hasta los hombros y tenía los ojos del color del humo. Cuando vio la imagen del muñeco en la pantalla, palideció. «No debiste grabarlo», susurró. «Ahora sabe quién eres». La anciana se llamaba Magda y había vivido en ese pueblo toda su vida. A cambio de un poco de pan y té caliente, aceptó contarme lo que recordaba. «Hace mucho tiempo», explicó, «cuando la aldea era solo un puñado de casas, hubo una familia que vivía a las afueras, cerca del bosque. Tenían una hija llamada Annika, una niña de espíritu curioso, que solía perderse entre los árboles buscando flores o insectos. Su madre, una costurera, le había hecho un muñeco con retazos de ropa vieja, para que nunca se sintiera sola cuando saliera a jugar. Pero un invierno, Annika desapareció. La buscaron durante días, sin éxito. Los aldeanos decían que la habían escuchado cantar entre los árboles, incluso después de la nevada. Su madre, desesperada, comenzó a hablar sola, afirmando que la niña la llamaba por las noches. Dicen que una madrugada, guiada por las voces, tomó una cuerda y se internó en el bosque. El cuerpo de la mujer apareció colgado de un roble enorme en el claro, justo donde hallaron el muñeco de trapo. Desde entonces, nadie volvió a entrar en ese lugar sin sentir una presencia que observaba desde las sombras. Cuando Magda terminó su relato, me tomó de la mano y dijo algo que me heló la sangre. Ella siempre elige a uno. Cada generación, el bosque llama a alguien para recordarle su historia. Y tú entraste donde no debías. Intenté restarle importancia. Me despedí con una sonrisa tensa y regresé a la cabaña. Pero en cuanto crucé la puerta, supe que algo andaba mal. Las ventanas estaban abiertas, aunque yo las había dejado cerradas. El suelo estaba cubierto de tierra húmeda, y en el centro de la habitación, el muñeco, esta vez, su rostro no era el mismo. Alguien había cosido sobre la tela una pequeña boca torcida, y en lugar de los botones originales, ahora tenía dos fragmentos de vidrio oscuro como ojos. En el pecho, cosida con hilo rojo, había una palabra: Toar Serría. El regreso. Decidí grabarlo, tomar fotografías,
documentar todo. Pero al reproducir el video en la cámara, escuché algo que no provenía de mí, una respiración detrás del micrófono, lenta, profunda. Luego, una voz infantil. ¿Por qué me dejaste sola? Solté la cámara. El sonido siguió, aunque el dispositivo ya estaba en el suelo. Me giré lentamente hacia la esquina de la habitación. Allí estaba ella, la niña del video, de pie, con el vestido empapado de tierra y hojas secas pegadas al cabello. No podía moverme. Su piel tenía un tono grisáceo, y sus ojos, aunque vacíos, parecían conocerme. Dio un paso hacia mí, luego otro, y otro más. Con cada movimiento, el aire se volvía más pesado, como si el tiempo mismo se detuviera. Me prometiste que volverías, susurró con voz quebrada. Dijiste que no me dejarías. Mi mente buscó una explicación lógica, pero nada tenía sentido. Yo no la conocía, nunca la había visto antes. Sin embargo, su tono dolido, casi familiar, me hacía sentir una culpa que no comprendía. ¿Yo? No sé quién eres, logré decir. Ella inclinó la cabeza, y su sonrisa se torció en un gesto de tristeza. Entonces, no recuerdas, pero el bosque Xi'an, y con un movimiento lento, levantó el muñeco y lo colocó sobre la mesa. Luego, desapareció. No caminó, no corrió. Simplemente se desvaneció, como una sombra que se disuelve en la oscuridad. Esa noche no pude dormir. El sonido de su voz seguía repitiéndose en mi cabeza. El bosque recuerda. Cada palabra era como un eco que se expandía por dentro, alimentando una duda que no podía ignorar. ¿Y si de alguna manera esa historia estaba conectada conmigo? ¿Y si mi llegada no fue una casualidad? Al día siguiente, volví a buscar a Magda, pero su casa estaba vacía. Un vecino me dijo que había muerto hacía más de 20 años. Entonces, comprendí que algo en el pueblo estaba fuera del tiempo, que había despertado un ciclo que nunca debí tocar. Esa misma noche, escuché pasos alrededor de mi cabaña, pequeños, arrastrados, como los de un niño descalzo sobre la madera. Y en medio de la oscuridad, la voz volvió a llamarme. ¿Quieres jugar conmigo otra vez? El bosque siempre susurra secretos, pero nunca imaginé que guardara uno mío. Regresé después de 20 años, atraído por una niebla que parecía llamarme por mi nombre. Aquí, bajo la sombra de estos árboles, hice una promesa que el tiempo no pudo borrar. Las 0:15, las 0:30, era solo un niño. Anika, con sus ojos brillantes y su vestido blanco, me entregó un pequeño muñeco de trapo. Prométeme que volverás, dijo. Prométeme que no me dejarás sola. Lo prometí, pero la vida me arrastró lejos y la promesa se desvaneció, enterrada como las raíces de este bosque. La 0:30, la 1 mientras avanzaba. El aire se volvía más denso, cargado con el peso de los años. Cada crujido de hojas bajo mis botas era un eco de mi juramento roto. Y entonces lo vi. El viejo roble. Nuestro roble, sus ramas se retorcían como brazos acusadores, y juraría que la corteza formaba un rostro lleno de dolor. La promesa no estaba olvidada. Estaba viva, hambrienta. La 1:30, cerca del tronco, algo llamó mi atención. Era un vestido blanco, manchado de barro, y a su lado, el muñeco de trapo que creía perdido. Al tocarlo, un frío glacial recorrió mi brazo. La niebla se arremolinó y por un instante vi a Anika, no a la niña de 9 años, sino a una figura etérea, atrapada entre las ramas del roble, con los mismos ojos suplicantes. La 1:30, las 2, el pánico me invadió, pero entonces otra presencia se manifestó. Una mujer de aspecto triste, con un vestido gris sencillo, emergió del mismo árbol. Su mano espectral rozó la figura de Anika, con una ternura infinita. ¿Era su madre? Entendí que no me estaban acusando, me estaban pidiendo ayuda para cerrar un ciclo. Las 2:30, saqué mi navaja y con manos temblorosas tallé en la corteza del roble, junto a nuestras iniciales infantiles, a juntos por siempre. Era una nueva promesa, una que sí podía cumplir. Coloqué el muñeco de trapo entre las raíces como una ofrenda de paz, un símbolo de nuestro lazo restaurado. Las 2:30, las 3, un susurro recorrió el bosque,
como un suspiro de alivio. La niebla comenzó a disiparse y la sensación opresiva se levantó. Las figuras de Annika y su madre se desvanecieron, no con tristeza, sino con una paz que por fin habían encontrado. Annika ya no volvería a estar sola, y yo, finalmente, había hecho las paces con mi pasado. El bosque, al fin, podía descansar. Las 3:05. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan los relatos de misterio y redención, no olvides darle a like y suscribirte para no perderte ninguno. Desperté en silencio. No sentí el aire ni el peso de mi cuerpo, solo un vacío, una calma extraña que me rodeaba como un manto. Frente a mí, el bosque permanecía quieto, suspendido en un amanecer que parecía detenido en el tiempo. Los árboles eran figuras inmóviles, los pájaros no cantaban, y el aire olía a lluvia reciente y tierra profunda. Intenté moverme, pero mis pasos no dejaban huellas. Fue entonces cuando me vi a mí mismo. Mi cuerpo estaba allí, tendido sobre las raíces del roble, con la mirada perdida hacia el cielo. A su lado, el muñeco, completamente reconstruido. Sus costuras eran nuevas, y su rostro tenía ahora los rasgos de una niña sonriendo. Una voz infantil rompió el silencio. Te lo dije, ya no estoy sola. Giré lentamente. Annika estaba de pie, a pocos metros de Mian. Su vestido era ahora limpio, radiante, y en su rostro no había tristeza, solo una serenidad que dolía mirar. Caminó hacia el muñeco y lo sostuvo con ambas manos. El bosque necesitaba equilibrio, dijo con voz suave. Cada promesa rota deja un vacío, y ese vacío debe llenarse. Sus palabras parecían flotar en el aire, como si no fueran completamente suyas, sino del lugar mismo. Intenté hablar, pero mi voz no salía. Solo el sonido de las hojas me respondió. Entonces ella levantó la mirada y me observó con ternura. Tú lo sabías desde el principio, por eso volviste. El bosque te llamó y tú obedeciste. Recordé la palabra que había aparecido una y otra vez en cada objeto, en cada susurro, en cada aparición. Toarcería. El regreso. No era solo su regreso, también era el mío. Comprendí, demasiado tarde, que el bosque no castigaba, reclamaba. Era un guardián antiguo, una conciencia que no olvidaba las promesas. Y yo, con mi regreso, había cerrado el círculo. El cuerpo que yacía bajo el roble comenzó a hundirse lentamente en la tierra, como absorbido por las raíces. Un calor suave recorrió mi pecho, y por primera vez no sentí miedo. Annika tomó mi mano. Ahora podemos irnos, susurró. A nuestro alrededor, el bosque cambió. El amanecer volvió a iluminar los árboles. Los pájaros cantaron, y la brisa fresca llevó consigo el olor a vida. Todo volvió a moverse, como si un largo sueño hubiera terminado. Caminamos juntos hacia el claro, pero en cuanto dimos el primer paso, comprendí que no caminábamos sobre el suelo. Flotábamos entre la neblina, convertidos en sombras suaves, sin peso, sin tiempo, y en ese instante supe que el bosque nos había reclamado como parte de él. Años después, o quizás solo segundos, porque el tiempo ya no tenía sentido, llegaron otros excursionistas. Entre ellos, un joven con una cámara, curioso, incrédulo. Cuando llegó al claro, encontró algo enterrado a medias en la tierra, en un muñeco de trapo. Lo levantó, y al hacerlo, un trozo de papel cayó al suelo. Lo abrió, y en la tinta desvaída leyó una sola palabra: Toarcería. El joven miró a su alrededor, confundido, mientras el viento soplaba entre los árboles, formando una risa infantil que se mezclaba con la suya. Y desde la penumbra, entre los troncos del bosque, dos figuras lo observaban: una niña de ojos brillantes y un hombre de mirada serena. Ambos sostenían un muñeco idéntico al que él acababa de encontrar. La historia comenzaba otra vez.